Di conmigo, el altar es mi lugar favorito. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de ese lugar favorito. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, del versículo 11 al versículo 23 vamos a leer. Y ahí aparece un personaje llamado Moisés, que si alguien sabía de conocer a Dios, si alguien sabía de tener una íntima comunión con Dios, si alguien sabía de cuál era el mejor lugar en donde estar, ese era Moisés. Vivió adversidades, vivió dificultades, vivió circunstancias adversas, pero él sabía que el mejor lugar en donde nosotros podemos estar es en su presencia. Y aquí en esta cita habla acerca de eso y del deseo y de la pasión que Moisés tenía. Y dice así, versículo 11, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés, dice, ¿cómo dice ahí? Cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, un joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quiénes enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no verás. Wow. De verdad que este es un hombre que sabía con quién estaba hablando, que conocía la clase de Dios que tenía. Y yo quiero resaltar un versículo que es en donde más nos vamos a enfocar, que es en el versículo 15. Y aquí te lo voy a leer en una versión actual, porque a mí me encantó lo que dice aquí. Dice: Moisés le dijo al Señor: si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. Ahí está hablando un hombre deseoso de la presencia de Dios, un hombre que no puede vivir sin la presencia de Dios. Un hombre que sabe que es débil, un hombre que sabe que con sus propias fuerzas no va a lograr absolutamente nada. Un hombre que reconoce el señorío y la grandeza del Dios Todopoderoso. Y entonces él dice: si tú no vas a ir con nosotros, definitivamente o de plano no nos vamos a ir. Y ve lo precioso que le contesta el Señor a Moisés. Y aquí es lo que me agrada de esta versión, porque dice: el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo. El Señor, imagínate esto,
el Señor le contesta a Moisés y le dice: voy a hacer lo que me pides porque estoy contento contigo. Y yo te dejo una pregunta en tu corazón, no para que me la contestes. ¿El Señor está contento contigo? ¿El Señor estará contento conmigo? Cuando el Señor está contento con nosotros, Él hará lo que nosotros le pidamos. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Esto es lo que le está respondiendo Dios a Moisés, de ese clamor y esa pasión y esa hambre y ese deseo de buscar su presencia. Y de verdad que te lo está diciendo una persona que ya tiene muchos años que conoce del Señor, desde la adolescencia, que he caminado en el Señor y que he visto cómo se va de repente apagando el fuego de Dios en la vida de uno. Que he visto que de repente cómo se vuelve una rutina el venir los días domingos a este lugar. ¿Y sabes cómo sabemos que se vuelve una rutina? Porque desde que salimos en casa ya nos venimos peleando con la esposa o ya nos venimos peleando con los hijos. Y ya venimos quejándonos y ya venimos molestos. Una rutina como si fuéramos a ir al trabajo. Pero llegamos aquí y nos reciben los escuderos. Y si el escudero te cae bien, entonces ahí ya te cambia tu rostro y sonríes y le dices buenos días y ya venimos bien alegres. Pero si no te cae bien, aún el escudero se lleva de pasón ahí. ¿Por qué sucede eso? Porque se ha vuelto una rutina el venir a la presencia de Dios, el venir a la casa de Dios. Yo caí en una rutina así. Se empieza a perder ese fuego que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando conocemos del Señor, estamos sedientos, estamos hambrientos, estamos deseosos de conocer de su palabra, de conocer más de Él, de que nos hablen de Él, de acudir a donde se está hablando de Dios, que si hay una actividad ahí queremos estar, que si hay rompimiento, que si hay gran impacto queremos servir y la presencia de Dios es nuestra prioridad. Pero va avanzando el tiempo. Esta cita de Moisés está escrita en el capítulo 33. Esta cita está escrita cuando ya Moisés había caminado mucho tiempo, pero él seguía enamorado y él seguía apasionado por Dios. ¿Y sabes qué es lo que estaba sucediendo? Que Moisés no se estaba quedando con lo que Dios estaba dando, sino Moisés estaba quedando con el Dios mismo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Moisés prefería vivir o estar en el desierto, pero que estuviera con Dios, a que se fuera a un mejor lugar, a un lugar más cómodo, pero que Dios no estuviera. Porque eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo bendecido. El pueblo de Israel, Dios estaba con él. Al pueblo de Israel no le faltaba vestido ni calzado, no le faltaba comida. Pero el pueblo de Israel se empezó a acostumbrar y a vivir en eso. El pueblo de Israel quería llegar a la tierra prometida, estuviera o no estuviera Dios. O sea, quería estar mejor, estar bien. Y entonces Moisés aquí lo que le dice a Dios es: Dios, si tú no estás, yo no voy a ningún lugar. Si tú no estás, yo prefiero quedarme en el desierto. Yo prefiero ir al monte Sinaí y estar en tu presencia y que tu presencia haga resplandecer mi rostro. Ese era el deseo y ese era el anhelo de Moisés. Él no se conformaba con las bendiciones de Dios.
Él quería al bendecidor. Él quería al que daba esas bendiciones. Es muy padre y es bueno, y Dios nos bendice. Y en su palabra dice que Él tiene promesas para nosotros y Él quiere bendecirnos. Y eso es cierto y es verdad. Y todos recibimos sus bendiciones y todos nos alegramos por sus bendiciones. ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo no voy a celebrar? Si Dios me sana, si Dios me provee, si Dios me bendice con una casa, si Dios me bendice con un carro, con un negocio, con un trabajo, si Dios bendice a mis hijos, si Dios sana a mis hijos, ¿cómo no me voy a alegrar? Claro que es bueno las bendiciones de Dios. Pero luego eso se ponen como prioridades en nuestras vidas y nos olvida aquel que nos está bendiciendo. Y se nos olvida ir a ese lugar favorito por concentrarnos en lo que nos está dando y cómo nos los está dando. Eso es lo que le empezó a suceder al pueblo de Israel, excepto a Moisés. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Aquí nos habla de lo que está sucediendo ahora en la iglesia. Y no hablo exclusivamente de Torre Fuerte, de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Apocalipsis 2. Ahorita solo vamos a leer versículo 2 y versículo 3. Y dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Lo que acabamos de leer ahí y lo que acabamos de escuchar ahí, ¿es algo bueno? ¿Sí o no? ¿Estaba haciendo algo bueno la iglesia de Efesios? Sí. Porque allá hablaba que era una iglesia que trabajaba, que era una iglesia que servía, que era una iglesia que buscaba la presencia de Dios, que perseveraba en Dios, que era una iglesia que estaba trabajando arduamente, que era una iglesia que ponía en alto el nombre del Señor. Es más, que era una iglesia que sufría por el nombre de Dios, que padecía por el nombre de Dios. Pero llegó esa palabra. A veces no nos gusta escuchar esa palabra. Así como cuando te dicen, o te pregunta tu esposa, ¿cómo me veo? ¿Me queda bien el vestido? ¿Me combinan con los zapatos? Y los esposos empezamos en una encrucijada. No, sí te ves muy bien, te ves muy bonita, te quedan, pero no le digas pero. No, sí, todos los hombres están así, porque ya se va a cambiar todo. Algo así sucede aquí en esta cita. Era una iglesia ferviente, pero el versículo 4 dice algo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el reflejo de eso que estaba viendo Dios ahí, lo podemos ver desde el versículo 2, desde las primeras palabras donde dice tu fatiga, tu cansancio. Cuando nosotros, los que somos hijos de Dios, y aún cuando ya somos servidores, cuando ya ministramos, cuando ya servimos en la obra del Señor, empieza a haber fatiga en nosotros, fatiga espiritual. Es porque entra el pero
de que se está perdiendo nuestro primer amor. Y ese primer amor no es otra cosa de que estamos descuidando nuestro lugar favorito, de que ya no estamos yendo a los brazos de papá, de que ya no estamos viviendo en ese lugar favorito, de que ese lugar favorito ya no es nuestro lugar favorito. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Y sí la estaba reconociendo, y sí decía, porque realmente era una iglesia de reconocimiento. Si nosotros nos vamos a estudiar un poco acerca de esta iglesia, nosotros podemos encontrarla en el libro de Hechos, y tú lo puedes leer en tu casa. El libro de Hechos, en el capítulo 19, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la iglesia de Hechos, y allí empieza a trabajar. Y tú en el capítulo 19 de Hechos, tú empiezas a ver una iglesia enamorada de Dios, una iglesia apasionada de Dios. Ahí en el libro de Hechos tú ves cómo esta iglesia de Éfeso era una iglesia que experimentaba el Espíritu Santo, que experimentaba las cosas sobrenaturales, que se movía con el poder de Dios. Era una iglesia metida con el Señor, era una iglesia, ciertamente ese lugar Éfeso, que era una ciudad, era un lugar donde reinaba mucho la hechicería, el ocultismo, la idolatría. Era un lugar de esos pesados, pero la iglesia de Éfeso se levantó con poder, se levantó con el Espíritu Santo ardiente y ferviente, y dice que sacó todo eso la iglesia de Éfeso. Entonces era una iglesia de reconocimiento. Algo así que te suena como Torre Fuerte. En Torre Fuerte hemos visto el mover del Espíritu Santo, ¿sí o no? En Torre Fuerte no hemos visto el poder sobrenatural de Dios, ¿sí o no? En Torre Fuerte no se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta poderosamente. En Torre Fuerte han sido sanados enfermos, liberados cautivos. El poder de Dios desciende en este lugar porque Él está en este lugar. Entonces algo similar era así la iglesia de Efesios. Y tú lo puedes encontrar ahí en la palabra de Dios. Vivían derrotando al enemigo. De hecho, yo buscando acerca de Efesios, yo veía el significado de la palabra Éfeso, y la palabra Éfeso significa deseable, amado. O sea, era una iglesia que amaba a Dios y que Dios la amaba. Una iglesia que tenía esa pasión por Dios. De hecho, hay estudiosos, maestros de la palabra, que catalogan a la iglesia de Éfeso o le hacen una comparación como el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Y sí lo podemos corroborar, porque volviendo a Apocalipsis dice, en el versículo 2 dice que no soportaban a lo malos, que no soportaban la maldad. O sea, era una iglesia que buscaba la santidad. Era una iglesia que deseaba la presencia de Dios. Así estaba considerada esta iglesia. Pero llegó el pero. Empezaron a descuidar su primer amor. Empezaron a descuidar su lugar favorito. Y nosotros podemos ver qué fue lo que provocó esto. Dentro de la misma cita de Apocalipsis nosotros podemos ver, y esto, mis hermanos, mis amados hermanos, lo podemos ver como reflexión para nosotros mismos. Si tú sientes que el primer amor se está apagando, si tú sientes que el fuego de Dios se está apagando, es bueno reflexionar y reconocer y ver ahí esa cita de Apocalipsis. ¿Por qué?
¿Qué provocó esto? Y lo que dice del versículo 2 al versículo 3, nosotros podemos encontrar ahí qué fue lo que provocó que ese amor se fuera apagando. Yo aquí puse 4 cosas y pudiera haber más. Pero número 1, obras en exceso. La iglesia de Éfeso se sentía empoderada y estaba empoderada. Se sentía que el Dios Todopoderoso estaba con él, que empezó a meterse a trabajar, a servir al Señor, a servir a los demás, a estar metido ahí y a descuidar el interior. Y su justificante era: si yo tenga un vacío o se me está vaciando mi interior espiritual, entonces con las obras que estoy haciendo estoy buscando llenar ese vacío. Y no con esto, y no quiero que me vayas a malinterpretar, no con esto estoy diciendo que no es bueno servir al Señor. Claro que no. Lo que no es bueno es que en ese servicio me olvide de mi lugar favorito. Eso es lo que no es bueno. Eso es lo que sucedió en la iglesia de Éfeso. Se empezó a cargar, empezó a trabajar, y por eso leíamos ahí en la cita que empezó a haber fatiga en ellos, porque se estaban saturando. Y eso fue una de las cosas que empezó a provocar que se estuviera perdiendo el primer amor. Número 2, empezaron a vivir una vida religiosa. Y esto me va a respaldar mucho a lo que yo te quiero decir. Quizás algunos de ustedes podrán decir: no, pues es que Pavel quiere que nos la pasemos metidos aquí en el altar, metidos en la presencia de Dios. Eso es ser religioso. Por ahí quizás tú has oído que alguien te ha dicho así. Tu familia, tus amigos, esos son fanáticos. Yo no estoy hablando de ser religioso. La iglesia de Éfeso cayó en una vida religiosa, cayó en una rutina, cayó en costumbres. Eso es volverse religioso. La iglesia de Éfeso se empezó a caer en eso. Se empezó a saturar de todo eso. Y muy probablemente, a lo mejor hasta en su forma de predicar, de repente no escuchas ahí predicadoras que: apártate de mí, Satanás, y empezamos a tirar bibliazos, y a la gente que le estamos llevando a los pies de Cristo: arrepiéntete porque estamos en los últimos tiempos, el Señor viene pronto. Y hay señales por todo el mundo. Y empezamos a caer en una religiosidad, cuando Dios lo que quiere es que vayamos a sus brazos. Cuando Dios lo que quiere es que seamos, o que Él sea, mejor dicho, nuestro lugar favorito. Y cuando Dios es nuestro lugar favorito, lo que hacemos, lo hacemos con pasión, lo hacemos con fervor, lo hacemos con amor, lo hacemos con deseo. No hay fatiga. Yo me recuerdo cuando yo comencé a servir en el ministerio de alabanza, y esto se lo quiero dejar a los chicos que ahora Dios está levantando en este lugar, y que yo le doy muchas gracias a Dios por Mai, por Brian, por Gus, por Jime, por Keren, por Sammy y por todos los demás, por Car, por Fer, si tú estás viendo, está levantándose una nueva generación. ¿Y cuántos damos gracias a Dios por eso? Ay, gracias a Dios, porque ya me voy a sentar más. Pero yo empecé a sus edades. ¿Cuántos años tienes, Brian? No, todavía más chico.
Yo empecé como a los 17, 18 años. Y yo ya les he hablado de unas situaciones de mi vida, que uno de mis impedimentos era la vergüenza y la timidez. Y yo, por más que ya sabía tocar instrumentos, todavía sabía tocar la guitarra, yo no pasaba este lugar por vergüenza y por timidez, hasta que me hablaron de un lugar favorito. Ve ahí. Y toda una noche yo estando adorando a Dios, yo estando derramando lágrimas, le dije: Dios, yo quiero que tú seas mi fervor, yo quiero que tú seas mi pasión. 17 años de edad. Y a partir de ahí Dios empezó a levantar mi vida, Dios me empezó a dar talentos, Dios me empezó a dar gracia, que yo hasta la fecha le digo, y cualquiera que se pueda acercar a mí y que me dice: oye, hermano, ¿me puedes enseñar a tocar? ¿Cuánto cobras? Yo jamás les puedo cobrar a nadie, porque Dios me lo dio. Porque esto que Dios hizo en mi vida, solo Él lo pudo hacer, pero era mi lugar favorito. A mí me encantaba llegar a mi casa en las noches, agarrar mi guitarra y empezar a adorar y cantar. Y estar en su presencia, no delante de gente, no yendo a lugares. Dios me dio privilegio de hacerlo, pero para mí era estar ahí en mi recámara con mi guitarra adorando al Señor. Así que, jóvenes, que el Señor sea su lugar favorito. Su lugar favorito. Y verán cómo ellos estarán trayendo la presencia de Dios a este lugar. No hay nada mejor que estar en los brazos de papá. Número 3, llegó a la iglesia de Éfeso inclusive un orgullo espiritual. Dios, no te preocupes, Dios, ya no te necesitamos, nosotros podemos. La iglesia de Éfeso se sentía ya tan fuerte, tan poderosa, que inclusive decía que ya Dios, si quieres tú ve allá con los Filipos, esos sí son más tremendos, o vete allá con los Corintios, esos son bárbaros, nosotros aquí ya la armamos solos. Eso empieza a suceder. El pueblo de Israel quería las bendiciones, quería disfrutar, quería comer, quería beber. No importa si estás o no estás, Dios, a nosotros danos y con eso nos conformamos. Eso le empezó a pasar a la iglesia. Y número 4, discernimiento natural y no por el Espíritu Santo. Obviamente, si nosotros no tenemos comunión, si nosotros no tenemos intimidad, si nosotros no tenemos esa búsqueda de Dios todos los días, diariamente, no nada más los domingos, no nada más cuando de repente me inviten a un lugar, sino diariamente, constantemente. Si nosotros no conocemos al bendecidor, si nosotros no conocemos al dador, si nosotros no conocemos al proveedor, si nosotros no conocemos al que nos ama, entonces ese fuego se va a ir apagando. Y ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da, que es uno de los dones que el Espíritu Santo tiene con nosotros, ya después ya no es el Espíritu Santo, sino por naturaleza o por experiencia o por conocimiento empezamos a discernir las cosas. Así como le sucedió a Elí. No sé si te acuerdas de la historia de Elí y de Ana. Que Ana estaba ahí en su lugar favorito, metida con Dios, hablando en lenguas. Yo me imagino ese tiempo de Ana, wow, descendiendo el fuego del Espíritu Santo, y de repente su esposo llega y la ve
Y a lo mejor se puso así como que muy santo y háblame, Padre. No, esta está borracha, dijo, según por su discernimiento. Pero era un hombre que ya no estaba hambriento y sediento de Dios, sino su discernimiento ya era natural. Eso estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. Y pudiéramos encontrar más detalles, más puntos. Pero al final de cuentas, lo que va a definir esto y lo que va a llevar esto, lo que provocó esto es que se estaba perdiendo el primer amor. Que ya no anhelaban la presencia de Dios, que Dios ya no era lo primordial. El primer amor es eso. Si por ahí alguien estaba creyendo que el primer amor es la primera novia que tuvo, eso no es el primer amor. El primer amor es de prioridad. Dios es mi prioridad. Dios lo tengo en mi primer lugar. Dios es mi deseo, Dios es mi pasión, Dios es mi hambre. Y como comentaba yo hace rato, cuando nosotros llegamos al Señor, las primeras evidencias que se empiezan a manifestar en nosotros, y parte de lo que veíamos la semana pasada en las reuniones de hogar acerca de la palabra de Dios, es que una de las evidencias que empieza a haber en nosotros es esa hambre de conocer de Dios, de conocer de su palabra. Y a lo mejor decíamos cuando estábamos empezando con nuestros primeros pasos, pues la verdad yo no entiendo muchas cosas, pero yo quiero conocer más de ti, Dios. Yo quiero conocer más de tu palabra. A mí me encanta que me hablen mis hermanos. A mí me encanta escuchar al pastor, a mis maestros de mi escuela de discipulado, porque realmente encuentro bendición y hay esa hambre y hay ese fuego y hay ese anhelo. Eso es lo que se manifiesta cuando nosotros estamos conociendo de Dios. Uno de los símbolos, una de las representaciones del Espíritu Santo justamente es el fuego. Y si hay otro hombre apasionado como Moisés y como muchos otros más, era el apóstol Pablo. Si alguien conocía de un lugar favorito, era el apóstol Pablo. Si alguien nos invita en la palabra por medio de sus cartas de buscar ese lugar favorito, es el apóstol Pablo. Y entonces él va con su discípulo Timoteo y vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: por lo cual te recuerdo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que ha puesto en ti. Pablo sabía la necesidad del fuego de Dios en nosotros. La necesidad de que constantemente lo tenemos que avivar. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, dice que había un fuego ahí y los sacerdotes eran los encargados de estar echando el leño para que constantemente ese fuego estuviera encendido, y ese fuego representaba al Espíritu Santo. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar avivando ese fuego, el Espíritu Santo que mora en ti. Dile tú a ti, a Pavel, yo le voy a decir, el Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo, Pavel, necesita que lo avives. Y no hay otra manera que hacerlo
que ir al lugar favorito, que ir a los brazos de papá. A veces pareciese que le estamos hablando al Espíritu Santo, pero que anda por allá o que anda con mi hermano o con mi hermana, cuando el Espíritu Santo está en ti. Y por eso Pablo le recordaba a Timoteo: aviva, 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 aviva esa llama, aviva ese fuego. Y eso no lo vamos a lograr de otra manera, mis hermanos, sino que estando en los brazos de papá, que estando buscando su presencia. Pero tristemente o lamentablemente vemos que en la iglesia, en el mundo, en el transcurrir de los años, en el paso del tiempo que eres cristiano, que vas a una congregación, el fuego se va bajando, el fuego se va disminuyendo. Y tristemente, yo lo escuché, tristemente nos encontramos con los, entre comillas, hermanos maduros que te dicen: Gus, estás en el primer amor, te va a pasar. ¿No has escuchado algo así por ahí? Vas a ver, ahí me cuentas luego. Y no, eso no debe pasar, mis hermanos. Debemos vivir constantemente en el primer amor. En el mundo, en la gente que no conoce de Dios y aún de los que conocen de Dios, muchas personas tienen ideales, tienen sueños, tienen pasiones, ya sea por el estudio, ya sea por el trabajo, ya sea por algún deporte, por algo. Nos encontramos con personas apasionadas por eso y dejan todo por lograr eso, por alcanzar esas metas. Un deportista se vuelve una persona disciplinada, una persona que se empieza a limitar, que se empieza a apartar, que se empieza a distinguir de los demás, porque en su meta, en su mirada está alcanzar ese trofeo, alcanzar esa medalla, alcanzar esa victoria, y se vuelve eso su pasión. Así como hijos de Dios deberíamos tener esa pasión. Nuestra meta es ver al Señor cara a cara. Pues tenemos que tener esa pasión. Y esa pasión nos lleva a actuar y a hacer y a apartarnos. Y a dedicarle al Señor. Y no tanto a dedicarme al Señor sirviendo en un área, sino dedicarle al Señor mi vida, mi tiempo. Ahí en el altar te conocí. Y se volvió mi lugar favorito. Y no hablo específicamente de este altar, sino el altar de tu corazón, el altar de tu casa. El lugar favorito donde te encuentras con tu amado, donde te encuentras con tu Señor, donde te deleitas en su presencia. Otro personaje que sabía perfectamente esto era el rey David. Vamos a leer 3 salmos. Los voy a leer rápidamente, que ya se me está acabando el tiempo. Dice Salmo 42, versículo 1 y 2: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aquí está hablando David en un tiempo de angustia, en un tiempo de dificultad, en circunstancias adversas. Él lo único que pensaba es: Dios, yo lo único que quiero es que tú vengas a mí. Mi alma te anhela, mi alma te desea. Salmo 16, 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleite para siempre.
Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y te repito, la palabra de Dios es revelada para nosotros, no porque estés escuchando que todos los días tengo que estar en Torre Fuerte todo el día. No está hablando de eso. Está hablando que tu templo, ¿qué dice Pablo? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Ahí es donde tienes que habitar, en su presencia. Ese lo entendía perfectamente David. Eso es lo que debemos anhelar. Voy a ir concluyendo y quiero regresar a la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Y ahí vemos la diferencia entre Moisés y la diferencia entre el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué había en el pueblo de Israel? Que ellos querían volver a Egipto. Vaya incongruencia. Ni que los hubieran tratado muy bien ahí, ¿no? Ellos querían volver a la esclavitud. Ellos querían volver a la marginación. Ellos querían volver al castigo. Ellos querían volver al dolor, con tal de no estar en la presencia de Dios. De esos millones de israelitas, ¿sabes quién era el único que se veía diferente? Moisés. Porque Moisés en Egipto no padecía, no sufrió. Moisés en Egipto era consentido del faraón. Moisés en Egipto vivió en las mejores casas, tuvo los mejores carros, en las mejores escuelas. Moisés no sufrió en Egipto. Igual pudiéramos decir, no, pues Moisés, pues sí que se regrese, pero los otros. Pero esos millones de israelitas, el único que no quería regresar era Moisés. A pesar de que ahí lo pudiera tener todo, él no quería regresar, porque la presencia de Dios no estaba ahí. Y él lo que anhelaba era la presencia de Dios. Él lo que deseaba era la presencia de Dios. ¿Y por qué estaba esa diferencia entre el pueblo y entre Moisés? Porque el pueblo no buscaba acercarse a Dios. Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 20, habla acerca del que el pueblo de Israel le decía a Moisés: oye Moisés, haznos el paro, no seas mala onda. Ve y habla con Dios, ¿no? Lo estoy parafraseando un poquito, ¿eh? No querían ellos acercarse a Dios. Ellos decidían apartarse de Dios. Y si algo caracterizaba a Moisés, es que anhelaba estar en su presencia. Y sabes aún más, Moisés deseaba que el pueblo de Israel anhelara la presencia de Dios. Y vemos en el caminar del pueblo de Israel que Moisés, antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, él quería que conocieran al Dios que tenían. Él quería llevarlos primero al Sinaí que a la tierra prometida, porque él quería que conocieran la clase de Dios que tenían.
Pero el pueblo de Israel dijo, no, nosotros así de lejitos. Mejor ve tú y habla con ellos. Pero si era tratarse de quejarse o de clamar, ahí sí ellos eran los primeros que se apuntaban. Queremos comida, comida, comida. Queremos bebida, queremos agua. ¿Y sabes cuál era el clamor de Moisés? Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy. Si tu presencia no está aquí, yo no estoy. ¿Cuál es nuestro clamor ahora, iglesia? ¿Cuál es nuestra hambre? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es nuestro deseo ahora? Estoy terminando ahora sí. Les invito aquí a que me apoyen. A la banda. Y yo quiero ahora que practiquemos esto. Si hay aquí hijos de Dios, que estoy seguramente seguro que lo hay, este va a ser un buen tiempo para que le digas a Dios, muéstrame tu gloria. Para que le digas al Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Y si por de casualidad hay alguno que está perdiendo su primer amor, el Señor Jesús nos dice, vuelve a tus primeras obras. El Señor Jesús nos dice, hay oportunidad, arrepiéntete y vuélvete a apasionar de mí. Dios está con los brazos abiertos, esperando abrazarnos, esperando volver a abrazarnos. No está perdido, mis hermanos. Pero es hacerlo constantemente. Me acuerdo cuando el rey David censó al pueblo en desobediencia a Dios. Dios le dijo, David, has caído en pecado. David, has desobedecido y vas a tener consecuencias. Y todavía Dios le dio 3 opciones. Y David decidió que viniera una, vamos a ponerlo así, una pandemia de COVID. Porque hubo una pandemia en ese tiempo. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a decir que así, que en el tiempo de David hubo una pandemia de COVID durante 3 meses, pero del COVID pesado, porque la gente empezó a morir a causa de la desobediencia de David. ¿Y sabes cuál fue la solución? Que Dios le dijo, ve y levántame un altar. Pero no un altar ajeno, tu altar. No vayas a buscar un altar ajeno, tu altar. Y David compró un lugar que Dios le dijo y ahí levantó un altar a Dios. Y dice que el ángel de la muerte se fue. Yo muchas veces he comentado esta parte. Pero ¿qué hubiera sucedido si la iglesia de Cristo, incluyéndome yo y todos los que estamos aquí, hubiéramos ido a levantar altar, cada uno nuestro altar? Hubiéramos ido al lugar favorito, hubiéramos rendido nuestra vida ahí en nuestra casa, con nuestra familia. En estos tiempos que nos tuvimos que dejar de congregar,
Si todos, la iglesia de Cristo, el mundo, hubiéramos ido a hacer esto, yo te aseguro que el ángel de la muerte se hubiera ido. Y eso demuestra que una cosa ha sucedido. Se está acabando el primer amor. Ponte de pie, iglesia. Mira, el pueblo de Israel se acostumbró a vivir en una atmósfera sobrenatural. Quizás como nosotros muy probablemente estamos acostumbrados. Recibían comida milagrosamente. Sus vestidos, sus calzados crecían como ellos iban creciendo. Una nube constantemente en el día les cubría y una llama de fuego en la noche les daba luz. Dime si eso no es vivir en una atmósfera sobrenatural. Ellos estaban acostumbrados a vivir así. Pero sus ojos empezaron a fijar en eso, en las bendiciones de Dios y no en el que bendice, en las sanidades y no en el que sana, en las prosperidades y no en el que prospera. Y es lo que tenemos que evitar nosotros y voltear nuestra mirada a nuestro papá, aquel que nos amó, aquel que nos ama y que nos amará a pesar de nuestras infidelidades. Porque eso tenlo seguro, mi hermano, Dios te ama como nadie más. Y Él más que nadie está deseando que vayamos a sus brazos. Por encima de cualquier protección, por encima de cualquier provisión, por encima de cualquier promoción, porque hasta el pueblo de Israel también era promovido, porque leíamos ahí en Efesios 33 que decía Moisés: Dios, si somos conocidos porque tú estás con nosotros. O sea, era promovido el pueblo de Israel y Moisés, era conocido que el Dios de los ejércitos, que el Dios todopoderoso estaba con ellos. Pues encima de todo eso, Dios lo que desea es que busquemos su presencia, que busquemos una relación íntima con Él, una comunión con Él, con el Espíritu Santo. Que no nos conformemos por oír, que no nos conformemos por ver, sino que tengamos la presencia de Dios, que nos enamoremos de su presencia. Quiero que cierres tus ojos, que levantes tus manos. Yo sé que eres un adorador. Yo sé que eres un hijo, que tú y yo lo somos. Yo ahora quiero invitarte a que anheles su presencia, que tú empieces a abrir tus labios y empieces a hablar con Él. Y si ya tenías tiempo de no hacerlo, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he concentrado en otras cosas, pero yo quiero volver a tus brazos. Enamórame, enamórame, Señor. Vamos, iglesia, habla. Hoy, ahorita, en este momento, en esta hora, aquí en donde estás, se vuelva tu lugar favorito.
se vuelva tu lugar favorito.